El 1 de enero de 1994 se registró un levantamiento armado de nuestro país. El grupo que lo protagonizaba, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conmocionó a México y generó poderosamente la atención también a nivel internacional. Han pasado 20 años. ¿Cuáles han sido los saldos? ¿Cuál ha sido el legado de esta rebelión del movimiento zapatista? Federico Reyes Heroles es escritor y analista político. Su columna aparece en el periódico Excelsior de la Ciudad de México. Federico, han pasado 20 años del levantamiento zapatista. ¿Cómo se ve ahora el levantamiento zapatista en comparación cómo se veía en ese entonces? ¿Ha cambiado? ¿Se siente un movimiento distinto del que vimos hace 20 años? Bueno, yo diría que lo primero es que tenemos mayor precisión en la lectura. Cuando ocurrió esto hace 20 años, era una reivindicación mucho más general. Era una reivindicación de tipo cultural de las minorías étnicas. Y esto fue, diría yo, aceptado por muchos mexicanos. Recordemos que hubo meses en donde la aprobación al EZ estuvo por arriba del 50%. Conforme los años han ido pasando, sabemos que el grupo que se ha encargado de dirigir al EZLN se ha, digamos, apoderado de una zona muy específica y que las reivindicaciones generales en realidad no correspondían a una, ¿qué dijera yo?, demanda realmente extendible a todo el país, sino que correspondía a cuestiones muy concretas de formas de manejo de las comunidades ahí. Y eso, bueno, para bien y para mal, ha hecho que podamos tener un foco mucho más preciso del fenómeno, ¿no? Ahora, he visto en las últimas semanas trabajos periodísticos que señalan que la situación en estas zonas gobernadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no ha mejorado en comparación con lo que sucedía hace 20 años. Incluso podríamos decir que han tenido un rezago en comparación con, digamos, el resto del estado de Chiapas. Sí, eso es lo que te permite también, digamos, puntualizar qué es lo que realmente se está buscando. Porque nadie podía oponerse a las reivindicaciones de tipo cultural, tipo general. Todo el mundo podíamos decir, estoy de acuerdo, ¿dónde firmo? Pero cuando ves las consecuencias concretas de lo que ha provocado el zapatismo, cuando ves a los niños vendiendo llaveritos con los rostros de Marcos o de Ramona, cuando ves que los niveles, por ejemplo, de pobreza extrema en San Andrés Larrainzar se han incrementado, ya están por arriba del 81%, dice uno, las consecuencias han sido negativas. No quiere decir que el planteamiento general de reivindicación étnica no le hiciera falta a México. Yo creo que por supuesto que nos hacía falta esa sacudida, más el día que entrábamos al TLC, que no nos olvidáramos que existía ese otro México. Pero el hecho concreto es que ahí donde se ha implantado lo que los zapatistas consideran su modelo ha sido un fracaso. Escuelas que no tienen planes de estudio, a los cuales no acuden los niños. Realmente, perdón, pero están lastimando a muchísimos ciudadanos mexicanos en esas zonas, ¿no? En parte, el levantamiento se justificaba como una protesta contra la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy ya no se habla mucho de eso, pero pues finalmente, ¿cómo vemos el desarrollo que ha tenido el Tratado de Libre Comercio contra el desarrollo que ha habido en las zonas controladas por el EZ? Bueno, si tú recuerdas, en ese momento fuimos muy pocos los que defendimos el TLC y decíamos que podía tener consecuencias modernizadoras. Y utilicé la primera palabra del plural porque corresponde utilizarla. A ti y a mí nos tocó tomar esa posición y éramos quizás hasta minoritarios en los círculos intelectuales. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, pasados 20 años, podemos decir, es difícil negar los efectos benéficos que ha tenido el TLC, que no era la panacea, lo dijimos muchas veces. Sin embargo, hay zonas de crecimiento del país y áreas de crecimiento, franjas industriales, que nunca nos hubiéramos imaginado, Sergio. De tal manera que sí ha habido mejoría, sobre todo en el centro y en el norte del país. A ver, simplemente pensemos que el estado de Guanajuato produce más automóviles, en general el Bajío, que Detroit. Son impresionante, nunca lo hubiéramos imaginado. Imaginado, ¿no? Entonces, bueno, esto no quería decir que el problema que tenemos en las entidades del sur, donde hay mayor población indígena, se fuera a solucionar en automático. Seguimos teniendo los peores indicadores socioeconómicos en aquellas entidades donde hay mayor población indígena. Quiere decir que hay algo en el trato con las etnias de nuestro país que no se ha solucionado. Y en ese sentido yo creo que es válida la revisión. Independientemente del EZ, ¿por qué en la zona alta de Veracruz, me refiero a la zona serrana de Veracruz, se registran niveles de esperanza de vida como los que tenía el país hace 50 años? Eso no puede ser, Sergio.
Tenemos que contender con esos fenómenos, tenemos que allegar mejores servicios de salud, mejor educación, más comunicaciones. Algo que me parece absurdo es que el EZ esté negando que la gente salga de las zonas controladas por ellos a buscar nuevos empleos en las ciudades vecinas y en los pueblos vecinos, a generarse una mejor forma de vida, Sergio. Es absurdo. ¿Tienen miedo de que se contamine la gente al ver otra forma de vida? Pues eso pareciera, ¿no? Pero además pues, es violatorio del derecho de tránsito, es violatorio de 20 derechos. Ahí hay algo que no se ha Pero en este exhibido, punto ¿no? también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional rechazaba los derechos liberales tradicionales, decía hay que regresar a los usos y costumbres de las comunidades indígenas. ¿Cuál ha sido el resultado de este esfuerzo? Bueno, mira, yo creo que los usos y costumbres son defendibles siempre y cuando no se opongan a la vida misma. Por ejemplo, cuando los usos y costumbres hacen que tú rechaces la medicina alópata, por ejemplo, y la esperanza de vida de los niños no se incrementa, sino muchas veces retrocede, pues tenemos un problema. Cuando la cultura se opone a la vida, insisto, hay un problema. Cuando los usos y costumbres hacen que las únicas personas que accedan a los puestos de mando sean varones, pues caray, empieza uno a reivindicar el poder acceder a los cánones democráticos que hacen que varones y mujeres puedan votar en secrecía y que por lo tanto puedan acceder a los puestos de mando, si no te digo que de manera equitativa. Es lo que nos dicen que era la burguesía burguesa, que para qué votar cuando las comunidades podían tomar sus decisiones de forma colectiva. ¿Tú qué opinas? Yo opino que es un error, lo viví en el caso de Oaxaca cuando se hizo la primera modificación que aceptaba los usos y costumbres y que por lo tanto terminaba con uno de los grandes inventos de Occidente, que es la secrecía. Y el resultado concreto fue que la primera elección que se rigió por la nueva legislación en Oaxaca, de esa primera elección no hubo una mujer que llegara a un puesto de elección popular. Entonces, ahí es donde tenemos también que avanzar. El Estado es imposición, es imperio. Y el Estado liberal, si queremos que este sea un Estado liberal, debe de ir avanzando incluso en contra de usos y costumbres que se oponen a los cánones libertarios emanados del liberalismo tradicional. El Ejército Zapatista se oponía también a la propiedad privada en el campo. Invadieron una serie de granjas. Recuerdo muy bien que estas granjas fueron finalmente expropiadas por el gobierno con el fin de que se les entregaran a los zapatistas. Recuerdo un latifundio de 5 hectáreas que fue precisamente expropiado para ser entregado a los zapatistas. ¿Cuál ha sido el resultado de este experimento que vimos en la producción? Por lo que sé, un fracaso, pero además creo que cayeron en una trampa que es generalizable para el país. El problema no es la existencia de la propiedad social. El problema es inhibir la división social del trabajo al interior de las propiedades. Es decir, tú puedes, en Suecia hay propiedad social, la mitad del territorio de Suecia es propiedad social, pero tú administras esa propiedad social con un criterio empresarial y tú le pagas a los tenedores de derechos agrarios lo que la granja o el rancho o la propiedad produzca, pero administralo de una manera racional para que las gentes que estén ahí puedan desplazarse al sector secundario o terciario y no pierden sus derechos agrarios. El problema es el apersonamiento, Sergio. Cuando exigimos que sigan siendo campesinos y que solo sean campesinos, les estamos negando lo que son las coordenadas básicas de todo proceso de desarrollo a nivel no solo de México, sino mundial, que es el desplazamiento hacia el sector secundario y terciario, donde sean los mayores niveles de bienestar. Entonces aquí esta cuestión casi dogmática de que la única forma de ser digno es ser campesino, creo que ha dañado muchísimo al país y en particular a la zona zapatista, ¿no? El Ejército Zapatista era un movimiento indígena y sin embargo era encabezado, o por lo menos así pareció siempre, por una persona que se hacía llamar el subcomandante Marcos, quien claramente no era indígena. ¿Cómo has visto tú la transformación, la maduración, el cambio en el subcomandante Marcos a lo largo de estos últimos 20 años? Bueno, es difícil tener una radiografía de quién es hoy Marcos, porque más bien vive como en la clandestinidad. Sin embargo, lo que sí es muy claro es que no ha soltado el cacicazgo. Es decir, ha sido líder durante 20 años de una serie de comunidades donde los niveles de alfabetismo son bajísimos, o sea, se ha apoderado, por decirlo de alguna forma, y no ha permitido el relevo generacional. Eso me parece gravísimo. Si esto ocurriera en cualquier otro sindicato, lo estaríamos señalando y diciendo, sindicato de telefonistas, el líder ya lleva tantos años, ¿no? Bueno, ¿pero qué? Entonces, ¿sí se vale cuando eres líder de poblaciones indígenas? No, yo creo que debe haber relevo. Ojalá y viéramos nuevos rostros, nuevos planteamientos, y viéramos los rostros, porque el problema con Marcos es que ni siquiera pudimos acceder de manera formal a saber quién era, qué es lo que quería y cuál era su definición frente a la violencia.
que allí siempre hubo un coqueteo entre que sí estoy a favor, pero no estoy a favor, dependiendo de las reacciones gubernamentales. Bueno, pero en los primeros días sí hubo violencia y Por murieron, en total sabemos que hubo más de 100 muertos, como por lo menos 40 o 50 eran policías municipales de un ingreso realmente paupérrimo, indígenas como los rebeldes, y nunca se castigó uno solo de los homicidios. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es vivan los rebeldes. O sea, este es un país en donde seguimos viendo estos actos de rebeldía, donde las estadísticas muestran que, por ejemplo, un 17% está a favor de la justicia propia mano. Lo estamos viendo con las autodefensas. Es decir, ahí el Estado de Derecho no ha logrado implantarse. Y el Estado de Derecho supone, yo cancelo la violencia porque sé que la mejor forma de convivencia es que exista una entidad superior que la administre. Y yo te pido a ti que tú también canceles tu derecho a la violencia. Todos la cancelamos y solo ese Leviatán, ese gran monstruo que todos constituimos, la puede aplicar y bajo ciertas reglas. ¿Cómo ves la actitud del gobierno hacia el EZ? ¿Cómo fue cambiando a lo largo del tiempo? Sabemos que la guerra en sí duró nada más 12 días. Después vimos negociaciones, primero con el gobierno de Carlos Salinas, después vino el gobierno de Zedillo, primero hubo una ofensiva, después negociaciones. Vicente Fox invitó al Ejército Zapatista y al subcomandante Marcos a la Ciudad de México y además al Congreso. En fin, ¿cómo ha cambiado y cómo ves ahora esta relación entre el gobierno de la República y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Mira, yo he visitado la zona, he estado ahí un par de ocasiones después del levantamiento, y lo que me parece central es que se permita al Estado hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Construir carreteras, llevar escuelas, agua potable, hospitales, todo lo que fueron, de alguna manera, las demandas iniciales también del EZ. Ahora, cuando tú impides que el Estado entre, cuando rompes relaciones con los tres órdenes de gobierno, a saber, municipal, estatal y federal, cuando no permites que el Estado invierta para generar mejores niveles de vida, pues déjame decirte que te estás condenando a una espiral de degradación, incluso diría yo. ¿Por qué degradación? Porque se ha comprobado que hay mucha endogamia en ciertas zonas. Hay otras zonas del estado de Chiapas que, vamos, sin que hayan salido de la pobreza, pues sí ves cierto avance, sí ves que las escuelas se encuentran en mejores condiciones, ves que los individuos están empezando a trabajar en actividades que les son más rentables y que por lo tanto pueden llevar más recursos a sus hogares, y que si tú haces la proyección, esas familias van a salir adelante, así vengan de un nivel de ingreso muy, muy bajo. Los otros, los que están encerrados en sí mismos, difícilmente van a encontrar una salida, ¿no? Hay una cierta visión romántica del zapatismo y la hemos visto particularmente en Europa. Muchas comunidades europeas, muchos académicos europeos sienten una gran admiración hacia el subcomandante Marcos y el resto de los integrantes del zapatismo. ¿Cómo ves esta admiración? ¿Qué te parece? Bueno, mira, hay cierto exotismo europeo, incluso hay varios libros al respecto, ¿no? El hecho de que viniera Daniel Mitterrand a ver al subcomandante Marcos, ¿no? Les parecemos atractivos porque somos lo ajeno. Ahora, si tú le preguntas a Daniel Mitterrand si estaría dispuesta a vivir en las condiciones en las que viven las mujeres indígenas, te diría que no. O si le preguntas a estos académicos que están sentados con su Mac escribiendo en un cubículo con aire acondicionado, con calefacción, sobre los indígenas, te dirían que no. Entonces, ¿queremos dos mundos? No, yo lo que quiero es que haya Mac y computación en todos todos lados, y que los niños de las zonas que hoy están en manos del zapatismo puedan tener acceso a internet y puedan mirar el mundo, y que ellos escojan qué mundo quieren. Si prefieren quedarse con sus costumbres y encerrados en sus comunidades, es derecho de ellos, pero lo que no puede ser es que tú les canceles la posibilidad de conocer otras formas de vida. Eso me parece que es muy arbitrario. Federico Reyes Heroles, quiero agradecerte esta conversación. Al contrario, a ti, Sergio, como siempre. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Será en este 2014 que inicia cuando el Partido Acción Nacional renovará su dirigencia en el mes de abril, por lo que el actual líder de ese instituto político, Gustavo Enrique Madero Muñoz, permaneció más tiempo al frente del Comité Ejecutivo Nacional Albiazul. Este proceso será inédito para el PAN, pues antes, el sábado 18 de enero,
llegarán a la sesión de Consejo Nacional que fuera interrumpida el pasado 1 de diciembre, más que por falta de quórum, por las contradicciones internas en las que se debate el partido albiceleste, que hace no tantos años fuera ejemplo de disciplina. En ese clima también sin precedentes para Acción Nacional, los alrededor de 300,000 militantes elegirán a su nuevo presidente, de entre quienes ya han manifestado sus aspiraciones: la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, el senador Ernesto Cordero y el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva. En esta carrera no hay que soslayar que el propio Madero busca la reelección. ¿La conseguirá?